Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal, Ale Comenta Series Turcas. Si es la primera vez que ves un video mío, te cuento que empecé hace poquitos meses con este canal y coincidentemente se estrenó en Turquía la serie Abi con Kenan İmirzalıoğlu y Afra Saraçoğlu, y como son dos actores que admiro mucho, decidí empezar a hacer resúmenes de los episodios con mis comentarios y es lo que estoy haciendo semanalmente. Esta semana, como no se emitió en Turquía el episodio 12 de la serie, decidí hacer un video con diferentes series que son para mí mis favoritas. Y bueno, quería compartir con ustedes, para los que ya siguen mis videos, me encantaría que en los comentarios interactuemos y me digan qué opinan de las series que elegí, si las vieron o no las vieron, y que me cuenten cuáles son sus favoritas también. Gracias por acompañarme. Aquí están las series que seleccioné. Fue muy difícil. Seguramente tenga que hacer otro video. Quizás estas no sean las únicas favoritas, pero son las que realmente me conmovieron. Les voy a comentar un poco mi criterio de selección. Se basó en que estén buenas, o sea, sean buenas series o telenovelas, como le decimos en Latinoamérica, de principio a fin. En Turquía se hacen por temporadas y semanalmente. Nosotros en Latinoamérica las vemos en formato diario, pero se nota de todas formas, aunque estén todos los días, cuando salta una temporada a otra, porque hay un salto en el tiempo. Generalmente la primera temporada termina con un gancho, una situación crítica que hace que en Turquía tengan que esperar unos meses a ver cómo sigue. Nosotros, aunque lo veamos enseguida, notamos ese cambio y generalmente, lamentablemente, a veces empiezan a poner actores, a veces para bien, personajes nuevos, o cambian guionistas y cambian la trama, y entonces todo se empieza a desvirtuar. Y seguramente les suena lo que les estoy diciendo con muchas telenovelas turcas que han visto. Entonces yo traté de pensar en las que realmente esto no sucedió. O sea, que de principio a fin, sea una, dos, tres temporadas, las que sean, la trama siguió siendo la misma y estuvo buena, que los guiones estuvieron buenos de principio a fin. Obviamente siempre hay alguna bajada en el medio, pero que no deliraron con cosas en el medio extrañas, con sucesos fuera de lugar, que ya seguramente les vienen a la mente series donde sucedió esto. Que las actuaciones obviamente fueran muy buenas en todo el elenco, no solo los protagonistas. Y además el tema de las historias de amor, que obviamente están en un marco de una trama mayor, también interesante, pero que la historia de amor que se cuenta sea linda. O sea, todo esto fue mi criterio. Buena trama, buen guión de principio a fin de la serie, buenas actuaciones de todo el elenco, linda historia de amor y series que me hayan conmovido, que eso es muy personal. Quizás es un momento que uno la vio en algún momento en la vida en particular y se conmovió más que otra persona que la vio en otro momento de la vida. Sabemos que esto sucede. Así que bueno, yo voy a compartir y las que a mí más me parecen que son las mejores que he visto. Y me di cuenta que todas son de las más viejas. O sea, cuando yo hice la selección no me había fijado en eso. Empecé a pensarlas que con todo este criterio que les acabo de explicar, y me di cuenta que eran series que tienen entre 8 y 10 años. Pero fue casualidad, quizás no es casualidad, quizás las mejores series fueron estas de hace tanto tiempo. Yo desde estas en adelante he visto muchísimas series turcas. Sin embargo, cuando a la hora de elegir me llevó mi mente, mis recuerdos, lo que me conmovieron, me llevó a estas que son de las primeras que se emitieron. Ahora voy a ir una por una comentando lo que me pareció. Y como dije al principio, me encantaría que en los comentarios del video me dijeras cuáles son tus series favoritas, si viste las que yo estoy comentando, qué te parecieron, que me agregues las que a ti más te gustaron. Y nada, y tengamos un intercambio, que es lo que yo más quiero con este canal. Ahora vamos una por una. Gracias. Bueno, aquí me voy a contradecir de entrada. No, esta serie, que es Las Mil y Una Noches, no la puse porque sea mi favorita, pero creo que no podía dejar de estar porque fue la primera serie que se dio en Latinoamérica, la primera serie turca emitida en Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica.
El primero que la emitió fue un canal de Chile en el 2014, después se emitió en Uruguay y después en Argentina entre el 2014 y 2015, pero fue la pionera, fue la que dio el inicio a todas las series que vinieron después, me refiero a los canales abiertos de aire de estos países. No sé de dónde me estás viendo tú, contame, decime en los comentarios cuál fue la primera serie turca que viste y quizás la viste, no sé, en YouTube o antes, en esta época 2014-2015 no estaba el boom de todas estas plataformas, pero sí estaba YouTube. Esta la dieron en televisión abierta, yo soy de Uruguay, algo que no comenté, y fue la primera serie en emitirse en Uruguay, y de ahí en mal otros canales por competencia empezaron a comprar series turcas también buenísimas. Pero bueno, no quería dejar de mencionarla, si bien a mí particularmente me enganchó al principio, yo creo que la primera, en medio de la segunda temporada, después me aburrió, duró 3 temporadas, repito, en Latinoamérica la vimos toda seguida, digamos. El nombre original es Binbir Gece, que significa las mil y una noches. En Turquía se emitió de 2006 a 2009, 3 temporadas, y como dije, en Sudamérica por lo menos, el 2014 la emitieron en Chile, que fue el pionero. Está protagonizada por Halit Ergenç, Bergüzar Korel, que en esta serie se conocieron y luego se convirtieron en matrimonio y siguen hasta el día de hoy. Es una pareja súper fuerte, todo el mundo los conoce a los dos, pero bueno, acá fue un poco el inicio de la fama de ellos dos. Recordemos la historia de que es casi como la propuesta indecente, que es una muchacha que tiene un hijo enfermo, necesita dinero para el tratamiento y se lo va a pedir a una persona de autoridad en su trabajo, que es el personaje que se llama Onur, y este hombre le accede a darle el dinero a cambio de pasar una noche con él. La verdad que viéndola ahora al cabo de los años, con toda la evolución del feminismo y todo esto, bueno, es muy polémico. En esa época también era polémico, pero digo, yo creo que lo que nos capturó a todos en Latinoamérica era la novedad. Acá nosotros, yo soy de Uruguay, consumíamos novelas. Yo voy a llamar novela, telenovela o serie a lo mismo, es la forma coloquial de decirlo. Nosotros acá, por ejemplo, en Uruguay consumíamos muchas telenovelas de Argentina, de México, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, ni hablar. Esos son los países en los que consumíamos telenovelas y esta fue algo diferente. Las costumbres, no contacto con el país turco, no, para nosotros no era algo muy familiar. O sea, todo nos sorprendió y creo que nos cautivó eso, más allá de la trama y las actuaciones. Como digo, no es mi serie favorita, pero fue la primera y creo que tenía que tener un lugar aquí de reconocimiento, porque gracias a esta serie y al éxito que tuvo, fue que los canales aquí en Uruguay empezaron a comprar los otros canales, otras series maravillosas, y también nos dio el gusto por este tipo de series que por lo menos a mí también me hizo buscar en YouTube otras que consumí a través de YouTube, así que merece su espacio por eso más que nada. Bueno, ahora sí voy a empezar con mis series favoritas. Voy a empezar por Esel, que oh casualidad, el actor principal es Kenan Imirzalıoğlu, así que yo lo conozco desde esta serie, fue la primera que vi de él, que fue emitida de 2009 a 2011 en Turquía, pero por ejemplo en Uruguay se dio en el 2015. Como digo, en Uruguay la primera en emitirse fue Las Mil y Una Noches en verano de 2015, y de ahí en más empezaron a pasar novelas que de repente en Turquía ya tenían más años, o sea, novelas que para Turquía eran viejas, pero el boom empezó en el 2015. Bueno, como dije, está Kenan Imirzalıoğlu, Cansu Dere, si ya la ven, ya saben, famosa actriz, o sea, estoy hablando de series de esta época que son actores que los han visto a lo largo de los años protagonizando millones de series porque es una calidad de actores extraordinaria. Está Igit Ozgener y Barish Falay, los dos los van a ver que hacían de malos, digamos, sobre todo el actor Igit Ozgener que hacía de Genghis, era el más malo de esta serie, que estaba basada en el Conde de Montecristo, o sea que la trama no era original, pero siempre sí es infalible. El cuento del Conde de Montecristo, el chico humilde que le hacen una trampa a sus amigos y que resulta preso por algo que no hizo,
que conoce a un mentor en la cárcel que resulta que tiene como un tesoro escondido, tiene mucho dinero y que con eso él regresa muchos años después con una nueva identidad, con mucho dinero a vengarse y descubre que los que eran sus mejores amigos que lo traicionaron, no solo eso, sino que la mujer que la amaba está casada con uno de ellos y tiene un hijo. Que obviamente el hijo es de él, pero lo está criando su enemigo. O sea, es infalible, venganza, amor, o sea, todo eso junto es una fórmula que hasta el día de hoy funciona. Y bueno, las actuaciones, el guión, fabulosa serie que por más que tenga tantos años, si alguno no la vio, si la encuentra para ver, no sé si está en YouTube o dónde está, pero vale la pena, pues es extraordinaria. Y el elenco joven en ese momento, pero los actores mayores son increíbles, que seguramente los vieron en otras series, fabulosa serie. Así que esta es la primera con la que empiezo de mis series favoritas. Ahora sigo con otra que por supuesto fue un hito, que es Muhteshem Yusil, que es El siglo magnífico, es la traducción, pero nosotros la conocimos por lo menos aquí en Uruguay como El Sultán. 4 temporadas, excelente serie, tengo los mejores recuerdos de esta serie desde que empezó hasta que terminó, todo lo que pasó, los actores, o sea, es como que es imposible no mencionar esta serie, fabulosa, el vestuario, no sé, toda esa cosa de las intrigas palaciegas y, bueno, mucha violencia, pero algo también muy usual de las herencias, los herederos, los hijos de una sultana y los hijos de otra, la sultana Hurrem. Esta tuvo el pecado, esta serie, de que para la tercera temporada se fuera la actriz que hizo de Hurrem, que es la actriz Meryem Yuserli, que no es turca, en realidad es de origen, ella es alemana de padre turco, que de hecho no hablaba muy bien turco para hacer esta serie, que es algo que era de chiste entre ellos mismos, que ella no hablaba bien, que estaba bien para el papel, porque en ese papel ella era extranjera, igual nosotros solamente que la vimos doblada, pero son comentarios, datos de color, y Halit Ergenç, una vez más, sinceramente voy a decir algo, él tiene una persona que le dobla la voz, que creo que es chileno, y es el que le dobla la voz siempre. En todos los papeles que lo venden en la serie Latinoamérica la dobla el mismo. Con cariño y pido disculpas al profesional, no está bien doblado. Es mucho mejor actor que lo que el doblaje lo hace. Yo de verdad, yo creía que no actuaba muy bien. Siempre lo tuve como que no sé si era tan buen actor, pero he visto series y me di cuenta que creo que el doblaje a él de verdad lo ha perjudicado. No, 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 a veces, ojo, a veces hay doblajes que son, quizás son mejores o voces más lindas que las del propio actor y uno se conmueve más, pero creo que en el caso de él no lo ha favorecido el doblaje, creo que el actor que lo dobla no es tan bueno como lo buen actor que es él. Bueno, yo no sé qué decirle de esta serie porque tengo tantas imágenes que no me las puedo olvidar. Fue emitida en Turquía entre el 2011 y 2014, pero repito, en Uruguay creo que comenzó en el 2016. Así que como digo, desde 2015 en adelante empezaron a dar series que ya habían terminado en Turquía. Las últimas temporadas, a pesar de que ella se fue, que no sé si saben que se tuvo que ir por un problema de estrés, tuvo un problema personal fuerte que la hizo que se alejara por un pico de estrés y apareció otra actriz en su lugar que es una excelente actriz, que ya la he visto en otras series, pero primero que físicamente no tenía nada que ver con ella, cosa que fue un error garrafal porque algo que ver con la cara debía tener, o sea, fue como un cambio brusco, abrupto, quise decir, entre dos actrices que físicamente no tenían nada que ver. Excelente actriz, pero a los que la seguíamos nos costó mucho de la pérdida de este personaje, el personaje no, de la actriz que la interpretaba por 3 temporadas. Sinceramente fue una pena y así todo la sigo eligiendo como de mis favoritas porque la trama y el guión de principio a fin fueron maravillosos. También tengan en cuenta que los chicos que hacían de hijos de ellos, bueno, ellos tuvieron muchos hijos, pero los hijos que después trabajaron más grandes, son todos actores que al día de hoy protagonizan. O sea, era tal el nivel actoral que los muchachos jovencitos que hacían de sus hijos, de Hurrem y de Suleimán, el sultán Suleimán,
ellos ahora, hoy en día y a partir de ahí, pasados los años, son primeros actores protagonizando series. O sea, para que vean la calidad de lo que seleccionaron. Bueno, así que para mí me saco el sombrero con esta serie a pesar de la pérdida de este personaje. No sé si vieron, si no les cuento que la actriz, la original de Hürrem, Meryem Uzerli y Halit Ergenç ahora mismo están filmando una película en Turquía. O sea, se reúnen casi 15 años después de hacer El Sultán para hacer una película. Yo no sé si la podremos ver en Latinoamérica, pero quienes la puedan ver desde donde estén, yo me muero por ver esa pareja icónica. Como digo, una pena, pero la serie de todas formas no bajó su calidad a pesar de esto, que fue realmente algo, digo, grave, porque era fundamental esta actriz en esta serie. Bueno, seguimos con otra que es Aşk-ı Memnu, que es Amor Prohibido. Yo voy a decir los nombres en español con los que la conocemos, por lo menos como la presentaron en Uruguay, y también es el nombre original, Amor Prohibido. Se emitió de 2008 a 2010 en Turquía y en Uruguay la dieron en 2017 recién. Es una serie que para mí es fabulosa por los mismos criterios que la elegí que ya comenté, pero además porque para ser turca tenía escenas bastante, digamos, apasionadas entre los actores y una trama intrigante de una mujer joven casada con un hombre rico, un poco para vengarse de su madre, una mujer interesada en el dinero. Y que se enamora del sobrino del marido, un amor prohibido justamente, muy bien actuada, muy bien llevada, que te dejaba con el corazón en la boca del principio a fin, un final trágico, lamentablemente, pero épico. O sea, el final trágico no empañó lo que fue esta serie maravillosa, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Beren Saat. Kıvanç Tatlıtuğ hacía de Behlül y Beren Saat de Victor. Esos eran los nombres que tenían los personajes. Por supuesto que a los dos excelentes actores. Bueno, debo decir algo. Ella no sé si me parece una excelente actriz, pero ha hecho papeles como icónicos de las series turcas. Yo creo que es muy buena actriz. No sé si es de mis favoritas, pero es una estrella. O sea, ha hecho las telenovelas turcas de las mejores hasta hoy ella. O sea que no es casualidad. Bueno, y Kıvanç Tatlıtuğ, en ese momento era muy jovencito, yo creo que está más buen mozo ahora de más grande y por supuesto una estrella. En ese momento él, el coprotagónico, ella era la estrella principal, él era también el coprotagonista, pero creo que él después de ahí pasó a ser número uno y protagonista indiscutible. Un actorazo, la verdad que las telenovelas que he visto de él, si no elegí ninguna protagonizada por él aparte de esta, repito que por lo mismo, porque quizás muchas de las que él hizo en la segunda temporada o algo para mí se cayeron, pero para mí es un actor excelente, excelente actor y muy buen mozo, está más lindo ahora de grande. La siguiente es Fatmagül'ün Suçu. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Así fue como la conocimos y es la traducción. Esta serie vino después casi pegada, o sea, la actriz Beren Saat, yo calculé, en 2 o 3 meses después de terminar Amor Prohibido, en Turquía empezó a hacer esta, que la verdad que está súper interesante ese cambio, desde esa chica rica y bueno, y tan pagada de sí misma y tan ambiciosa, enamorada del sobrino de su marido, y pasa a ser esta chica de pueblo violada por 4 muchachos, o sea, sinceramente un cambio, y la verdad que la actriz en 2 meses pasó de hacer una serie a hacer esta. En Uruguay, sin embargo, se dieron al revés. O sea, Amor Prohibido se emitió en el 2017 y qué culpa tiene Fatmagül a mediados de 2015. O sea, no se dieron como se emitieron en Turquía realmente. Así que nosotros en Uruguay vimos primero qué culpa tiene Fatmagül y después Amor Prohibido, siendo que en Turquía se emitieron al revés. Pero igual, dos actuaciones totalmente diferentes de ella, que, o sea, que eso muestra también los matices que ella tiene. También de principio a fin una historia fuerte, una historia muy interesante también, este, y creo que muy necesaria también en esa época, y el tema también de lo que es de la mujer, la indefensa que está una mujer, eh,
frente al poder, por supuesto. También una historia difícil porque es uno de sus atacantes, se enamora de ella y ella tiene que convivir con él y ella por supuesto que lo detesta, más allá que él no hizo efectivo el ataque, él estaba ahí y de hecho un poco fue el que la señaló, así que una historia muy difícil, una historia de amor muy difícil, muy bien llevada, muy bien escrita. Los protagonistas, bueno, ya dije, Beren Saat y Engin Ayurek, ella era Fatmagul y el Skerim, repito, bueno, él por supuesto, actorazo, que también protagonista de 1000 series hasta el día de hoy, fabuloso. Los otros actores que abusaron de ella, también súper famosos y también protagonistas de siguientes series después de esta y excelentes actores, o sea, todo, actor, actuaciones, guiones, la cuñada de ella, odiosa, eh, pero excelente actriz, el que hacía de hermano, o sea, los que hacían de malos. No, de principio a fin y una historia muy conmovedora, muy difícil, muy interesante, el tema que ella fuera a terapia, cómo se manejó en terapia todo lo que a ella le sucedió, o sea, que mostraran la terapia para que ella mejorara, no sé, fue realmente y una temática fuerte para una telenovela y hecha con mucha seriedad y muy creíble. Después elegí otra que se llama Sheref Meselesi, que significa, la traducción es cuestión de honor. Yo la vi como honor y respeto. En Uruguay la dieron en el año 2016, pero esta más o menos fue emitida en Turquía entre 2014 y 2015, o sea, estamos siempre dentro de la misma época. Es la adaptación de una serie italiana que se llama L'onore e il rispetto, así que honor y respeto, que es como yo la vi, está bien traducida. Protagonizada por Kerem Bürsin como Yigit, Shukru Os Yildiz como Emir, Burcu Birichik como Kubra y Yasemin Alen como Sibel. Ellos son, digamos, no es un triángulo amoroso, es un cuadrado, no sé, cuadrado amoroso. A mí me encantó esta serie. Kerem Bürsin es un excelente actor, realmente. Como galán, yo sé que en el mundo tiene muchísimas mujeres que están fascinadas con él como galán. A mí me encanta como actor, me parece un excelente actor, me parece atractivo. No es el tipo de galán, a mí me gusta el galán turco más como Shukru o Yildiz, o sea, más del tipo más morocho, más turco. Este, pero excelente actor y una historia increíble. Está basada, o sea, de la trama podemos decir, bueno, es una historia hecha en Italia, o sea, no es original turca, pero bueno, la adaptación, que es la que vimos, excelente. La historia, el drama, otra serie que termina mal para lo que estábamos acostumbrados antes que vinieran las telenovelas turcas en Latinoamérica estábamos acostumbrados al final feliz y vinieron las telenovelas turcas para romper con eso, porque acá empezaron a haber finales no felices. Es usual en las series turcas ver que muere uno de los protagonistas, o sea, cosas que antes eran impensadas en una telenovela, pero un final crudo, duro, que realmente no me lo puedo olvidar. Las actuaciones impecables, la trama, el guión, fabulosa serie, y también lo mismo, actores que todos han protagonizado después. O sea, son series que tienen 10 años, 11, y actores que siguen hasta el día de hoy protagonizando por la calidad de actores que son. Y después tengo una que agregué, porque quise agregar una comedia romántica. Ante tanto drama, quise agregar. Y para mí la mejor comedia romántica que vi turca es Kiralik Aşk, que se llama Amor en Alquiler, con Barış Arduç, Elçin Sangu. Y en la primera temporada estuvo Salih Bademci, que es un actorazo, que lo he visto hacer de todo, sobre todo en Netflix en los últimos años, ha hecho papeles increíbles, totalmente diferentes, pero bueno, acá estuvo como el antagonista del protagonista en la primera temporada, se emitió en 2015-2017, yo la vi en YouTube, o sea, no la vi en televisión abierta, y sinceramente me encantó. No, ella confieso que es una actriz que no me encanta, no me fascina, la veo bueno, demasiado blanca, demasiado, o sea,
más que ella hacía un personaje como de barrio, y la verdad que no daba una chica de barrio, con toda esa piel tan cuidada y todo, pero a mí me encantó él. Yo conocí a Baris Yarduch, lo conocí aquí, en esta serie, me encantó. Y después ha protagonizado muchas otras series, y él me encanta. Y es un gran actor, ella es una muy buena actriz, simplemente nada, no me chocaba un poco el personaje, que me parecía que no parecía una chica de barrio, pero me gustó mucho la historia, me pareció muy simpática, así que la elegí para poner a una comedia romántica en el medio de esto, de tanto drama, fue la que, creo que la comedia romántica que más me gustó. Y dejé para el final esta serie que se llama Karadaye, así se pronuncia, que es una combinación de palabras. Kabadai significa, es un criminal, es una forma de llamarlo un criminal en turco, y se vendió en Latinoamérica aparentemente como Perdidos de Amor. Sinceramente, yo sé que la dieron en algunos países que no tuvo éxito. Es una telenovela que yo encontré en YouTube en ese momento, una chica mexicana que no recuerdo el nombre, la subía a YouTube con subtítulos en español, subía las escenas principales subtituladas, no sé cómo lo hacía, y yo la encontré porque después de haber visto en ese momento que eran Las Mil y Una Noches, que estaba Bergusar Corel, me acuerdo, creo que fue buscando qué hacía ella, qué estaba haciendo en este momento, porque esa serie era vieja, Las Mil y Una Noches. Me encontré que estaba filmando esta serie y encontré a esta chica mexicana que la subía y me enganché. Reconozco algo, no sé si ustedes la vieron. Esta serie yo la vi en un momento de mi vida muy difícil, y yo era como, mi escape era ver esta serie. O sea, realmente no puedo ser objetiva si realmente es de las mejores o no es de las mejores. Creo que mantiene el criterio que dije al principio: buena trama, buenos actores, buen guión de principio a fin. Pero ya digo, en esta más cuenta me doy de que no puedo ser muy objetiva. Les cuento un poco lo que está muy, muy enganchada con mi vida, de un momento, como digo, muy triste, muy doloroso. Me enganché en YouTube, pero o sea, la daba casi al mismo tiempo, o sea, se emitía un capítulo y enseguida esta chica, eso era algo impensado en ese momento, o sea, esta chica mexicana fue una pionera en hacer estas cosas, y también no había tantas restricciones como hay ahora de prohibiciones de las productoras, o que te levantan los canales y haces cierto tipo de cosas. En ese momento no era tan así. Entonces era una serie que la estaban dando en ese momento, y ella subía, cada tanto subía estas escenas principales con esto, y bueno, me encantó. Y ya, como digo, era una etapa difícil y me enganché con esta, era como mi escape, era ver esta serie. A partir de ahí, pasado el tiempo, tuve la oportunidad de viajar a Turquía y me hice como un itinerario de, quería ir a los lugares donde se había filmado esta serie. Si bien había visto la mayoría de estas otras que comenté, con esta me pasó, como digo, esto muy particular. Entonces averigüé, por ejemplo, el Jardín de Té, donde era. Era difícil también porque era una serie ambientada en los años 70. Entonces no se mostraba el Estambul moderno tanto, porque había ciertos lugares que tenían que poder parecer como de época. Bueno, yo averigüé todo esto, e incluso averigüé dónde era la productora que la había hecho. Y bueno, viajé en junio de 2015. eh, Estaba terminando en Turquía esta serie, y como digo, yo la seguía en YouTube, y fui a la productora y no sé, fui y pregunté dónde la filmaban, si la estaban filmando, y una persona que conocí ahí, que no sé si fue casualidad, causalidad o qué, eh, amorosamente yo pregunté si también había algún folleto, había algo, no sé bien para qué fui, no, nunca tuve claro ni bien para qué fui a esa productora, pero era la productora de esta serie. Y bueno, y me dijo que la serie la estaban terminando de filmar, que ya salía el capítulo final en breve, que no tenía nada para darme, pero me preguntó en qué hotel me quedaba, que si ella iba a buscar algo para darme y me iba a mandar. Me fui de ahí, yo de ahí me iba a una locación, a este famoso jardín de té que les dije, y estando ahí había wifi, recibo un mail de esta persona que me había pedido mis datos y me invitaba a presenciar la filmación de unas escenas que quedaban pendientes del capítulo final de esta serie. Imaginen, yo, no sé, creí que volaba, no podía creerlo.
yo no sabía que se estaba filmando en ese momento, o sea, era ahí en ese momento, o sea, todo fue algo mágico, que yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Al otro día de esta visita mía se filmaban unas escenas para completar el capítulo final que iba a salir, creo que a los 2 días más. Bueno, toda una locura. Llegué al hotel y me encontré que me habían mandado un montón de cosas de esta serie, en otro momento se las voy a mostrar, que las tengo muy guardadas, de cosas que me mandó de la serie. Y bueno, y todo un arreglo para encontrarme con alguien que me llevaba, porque la locación era muy lejos, era el distrito de Beicós, pero muy lejos, muy adentro para arriba, ya estamos del lado asiático, que el barrio donde transcurría la mayor parte de las escenas estaba todo armado ahí, era una locación del barrio, estaba todo, todos los locales, todo eso estaba armado ahí. Y bueno, por supuesto que la condición era que yo no me pudiera acercar a los actores, obviamente. Yo creí que iba a estar más lejos de lo que estuve, o sea, lo estuve ahí, estaba Kenan y Misaliolu ahí a unos metros míos, Bergusar Corel. Perdón, no sé si dije que actuaban ellos. Me fui por las ramas contando esta historia. Bueno, protagonistas, Bergusar Corel y Kenan y Misaliolu. Una vez más, por eso en mi vida, como que este actor es muy importante. Y estaba Chetin Tekindor, que hacía de papá de Kenan y Misaliolu. Chetin Tekindor, que bueno, hoy en día, o más cercano, hizo de papá del abuelo de Ferit Korhan y Ali Chapkini. Ha hecho miles de cosas buenísimas, pero bueno, quizás algunos lo tengan más por ese papel. Y lo tuve ahí cerca, o sea, los tuve a todos cerca. Otros actores que ahora son muy conocidos, yo digo, ay, pensar que ahí hacía de no sé qué, yo lo vi. Así que fue una experiencia. Entonces, para mí, Karaday está en mi corazón. Un momento de mi vida complicado, una serie que me sacaba de momentos tristes, un viaje a Turquía soñado dentro de toda esta situación, algo impensado que yo pasara a presenciar una grabación, de estar en ese barrio que yo veía, donde transcurría todo, tener a los actores cerca. No me pude acercar, no importa, estaba ahí, o sea, estaba ahí con ellos cuando ellos descansaban, o sea, y estaban ahí hablando y charlando y fumando, porque fuman mucho. A él fue el que vi menos porque él tenía un lugar que incluso había un guardia en la puerta, que era el lugar donde él estaba, y salía muy puntual para las escenas, pero filmó varias, entonces todo el tiempo lo estuve viendo. Ella estaba en otro lugar que era como un motorhome, también estaba ahí como custodiada, y salía para las escenas, pero estuvieron mucho porque estaban filmando escenas que les quedaron pendientes, estaban a contrarreloj, pero yo estuve ahí, o sea, un sueño. Así que Karaday, como dije, está en un lugar en mi corazón muy importante, y hasta el día de hoy no puedo creer haber estado cerca de ellos y estar en una filmación de que en ese momento era mi serie favorita. Así que quería compartir un poco con ustedes. Por eso cuando empecé mi canal y salió al mismo tiempo la serie Abby con él, y él, después de Caraday, hizo algún papel chico en alguna serie, pero en televisión abierta no hizo más nada. O sea, yo abro mi canal y coincide con el regreso de Kenan y Misaliolu a la televisión. Entonces, es como que dije, no, no puedo, esto es algo que yo tengo que, o sea, qué va a hacer este hombre? Y si vuelve después de tantos años, tiene que hacer algo bueno, porque él no va a volver tantos años después a hacer una serie que no fuera de buena calidad, eso estaba claro. Yo a ella la había visto en Yali Chapkini y después la vi en series que ella hizo antes y me parece una actriz fabulosa, Afra Sarachul, entonces fue una combinación perfecta y ahí fue que decidí empezar con mi canal haciendo resúmenes de episodios de esta serie. Por eso fue mi elección, pero ya digo, el regreso de él a la televisión y que su última serie haya sido esta, que yo estuve ahí y que fue tan importante para mí en mi vida, me llevó a trabajar con esta serie. Así que yo sé que en Latinoamérica, creo que en Argentina la dieron, yo tengo como que la vendieron como Perdidos de Amor. Sé que en Argentina creo que no tuvo éxito y en Uruguay no la dieron. No importa, yo como digo, yo la vi en YouTube, la vi incluso en estas condiciones que eran escenas, pocas escenas, pero agradezco a esta chica de México que la subtitulaba en español. Bueno, fue todo mágico para mí, o sea, en mi vida
esta serie en el momento de mi vida que la vi fue maravilloso y lo que viví que no lo puedo creer. Al día de hoy creo que todo fue un sueño. Cómo llegué ese día a ese lugar, cómo al otro día se filmaba, por qué yo logro ir ahí, o sea, es para mí increíble. Así que bueno, quería contar esto, compartir con ustedes, sobre todo si son quienes me están viendo, quienes están viendo mis videos desde que comencé. Quería abrirme un poco más, contarles un poco más de mí, mi relación con las series turcas. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado y la semana que viene ya volveremos con el episodio 12 de la serie Abby. Veremos qué pasa en ese episodio que promete. Pero nada, me gustó mucho hacer este video, tenía muchas ganas de hacerlo. En realidad es un poco el contenido que yo quería hacer desde el comienzo. Y bueno, quizás en otro momento vuelva a hacer algo parecido. Reitero que me encantaría que en los comentarios me cuenten ustedes cuáles son sus series favoritas, que me digan si vieron las que yo les comenté, que son mis series favoritas, si las vieron, qué les pareció, o repito, que me digan las de ustedes, y o lo que quieran decirme, preguntarme, comentar, con respeto, con cariño, bienvenido sea. Muchas gracias. Görüşürüz.